La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios hace nueva todas las cosas. Y estamos aquí para que esa palabra haga ese efecto en nuestras vidas. Y ahora la recibimos tomada del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 4 al 15. En aquellos días Salomón fue a Gabaón a ofrecer allí sacrificios. Pues allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y le has cumplido esa gran promesa, dándole un hijo que se siente en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de él, ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido, riqueza y fama, mayores que las del rey, mayores que las de rey alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 118 respondemos a esta palabra: enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús
vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, escuchemos ahora juntos, reflexionemos qué nos quiere decir Dios con la primera lectura. En primer lugar, que no seamos personas apegadas a lo terreno, apegadas a los bienes materiales. Y dentro de los bienes materiales está la salud, y es la que pedimos siempre. Entre los bienes materiales encontramos tantos aspectos de nuestra vida que basta como revisar qué es lo que le pides en tu oración. Y te darás cuenta que le pides, la mayor de las veces le pedimos solo cosas materiales. Salomón no fue así. Salomón le pidió algo espiritual. Y como consecuencia, esa súplica que le hizo Salomón le gustó tanto al Señor que le dijo, no solamente te voy a dar eso que has pedido, sino que también te voy a dar riqueza y fama mayores que las de rey alguno, más que la de todos los reyes, riqueza y fama. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nuestra oración tiene que ser una oración meramente espiritual. Lo demás viene por añadidura. Dios sabe si lo necesitas, Dios sabe si no lo necesitas. A veces las riquezas, a veces las cosas materiales no nos sirven más que para alejarnos de Dios. Cuando hemos obtenido lo que hemos pedido de material, entonces nos alejamos del Señor. Y por eso, como les decía en una reflexión pasada, a veces Dios pues prefiere mejor que estemos así enfermitos, porque así vamos a tener como esa cercanía con Él, que estar sanos, porque cuando sanos pues nos olvidamos y nos hacemos como autónomos, independientes, y no le queremos pedir al Señor, no queremos estar a sus pies, no queremos estar en esa cercanía con Dios. Por lo tanto, ahora procura, así como el jardinero que comienza a cortar aquellas hojas, aquellas ramas que van por mal dirección. Así también en nuestra oración personal pensemos que tenemos que dejar de pedir y pedir mejor algo más grande. Y Dios va a ver si nos da, si realmente conviene, nos conviene o no nos conviene. ¿Y qué le pidió Salomón? De nuevo escuchemos, recuperamos la lectura de esta manera. En Gabaón, el Señor se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Le estaba dando un cheque en blanco. Pon la cantidad que quieras. Y es como si Salomón le ha dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero tu dinero. Yo quiero tu amistad. Yo quiero tu compañía. Para mí, este cheque en blanco, pues, sí es atractivo porque yo pudiera poner tanto, pero para mí lo más importante eres tú. Qué grandeza encierra el no. Y esto también nos debe de llevar también a la hora de hacernos amigos con alguien. No nos vamos a hacer amigos con alguien porque él tiene un carro y de un momento a otro pues necesito que me dé un ride, pues yo voy a tener ride. No es así. No me voy a hacer amigo de aquellas personas que me van a corresponder a mí. Me voy a hacer amigo con aquellas personas que no me pueden corresponder, materialmente hablando. Y en ese momento, cuando el Señor le dio un cheque en blanco y le dijo, pídeme lo que quieras, parecido a lo que le dijo ayer en el Evangelio a Herodes, a la hija de Herodías. El Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y entonces respondió Salomón, tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Y le has cumplido esa gran promesa, dándole un hijo que se siente en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda.
a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Primer aspecto de Salomón, fue humilde y le dice, yo no sé cómo desenvolverme. Es fundamental que en tu oración puedas descubrir tu poquedad, puedas descubrir esa necesidad que tienes de la ayuda de Dios y presentarte así, humilde, es decir, necesitado de la ayuda de Dios. Y entonces por eso Él le dice, yo no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo incontable, innumerable. Y viene la súplica. Le dice, da a tu siervo, dame, le dice, un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien del mal. Qué interesante lo que le pide. Un corazón dócil para gobernar a tu pueblo. No dice a mi pueblo, sino dice a tu pueblo. Es como si le estuviera diciendo, yo quiero ser tu instrumento, eso te pido, que tú hagas a través de mí. Por eso le dice, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo. Ahí no hay egoísmo, allí hay, dame, pero no para mí, sino para tu honra, para tu gloria. Qué interesante la oración de David, digo de Salomón, qué interesante. Le dice, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Para discernir, para saber descubrir el mal del bien, saber diferenciar el bien que está mezclado, ¿cómo es? El mal, como dice, para saber diferenciar el mal del bien. No dice el bien del mal, sino el mal del bien. ¿Por qué? Porque el mal está mezclado o está injertado por descuido nuestro, porque así lo dice la palabra, que cuando le dicen los discípulos, ¿y cómo es que ha entrado la cizaña si esta persona sembró buena semilla, sembró trigo? ¿Y cómo es que existe la cizaña? Y le dice, cuando estaba en la noche, cuando éste dormía, entonces vino el enemigo y sembró la cizaña. Pues el mal va a estar siempre allí, estropeando hasta la venida de nuestro Señor, va a estar estropeando el reino. Y el reino, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el reino de Dios va a tener su plenitud hasta el final de los tiempos. Mientras tanto, vamos a estar peleando siempre con el mal haciéndonos daño y el bien siempre respondiendo bien por mal. Y entonces le dice Salomón, dame un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien del mal. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar este pueblo tan numeroso? ¿Quién sería capaz? Sino a través de tu ayuda. Pues cada uno de nosotros ha recibido diferentes funciones, diferentes dones, diferentes oportunidades, y cada persona tiene que ser responsable de lo que ha recibido de Dios, y no pretendamos hacerlo con nuestra propia capacidad, sino más bien hacerlo siendo siempre instrumento de Dios, instrumento de Dios. Y luego en el Evangelio nos encontramos con que los apóstoles vienen de evangelizar y están contentos, pero también están cansados. Y Jesús les dice, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. El descanso es tan necesario, y esto es para mis hermanos sacerdotes. Bueno, yo soy el primero en no respetar mi descanso, y créanme que me cuesta. Por eso ayer les decía, a veces pienso que no vale la pena hacer esto, pero después me doy cuenta que sí vale la pena y no quiero parar. Porque también es necesario el descanso para poder servir mejor. Cuando uno está descansado, pues se le nota en el rostro. Cuando uno anda cansado, pues se le nota también en el rostro.
Y entonces Jesús vio el cansancio de aquellos discípulos, pero también es algo importante que cuando uno se cansa por Dios, uno está feliz, porque uno dice, sí, pero vale la pena por aquello que me he cansado. Es el caso de aquellas personas que vienen de trabajar, vienen del afán de cada día y por la noche tienen compromiso en el templo, en la iglesia, y tienen que ir a trabajar en la iglesia, a seguir trabajando, pero para el reino. Entonces vale la pena pues esforzarse para Dios, entregarse a ese Dios. Pero Dios dice, vengan a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y un llamado al descanso, un llamado al descanso. Y eso también lo podemos interpretar, como si Dios nos estuviera diciendo, deja ya tu vida de ajetreo, ven a descansar a un sitio tranquilo. Es decir, refúgiate en la oración. Hablemos, platiquemos. Nuestra amistad es importante, la amistad con Jesús. Y eso nos llama a todos a entrar en esa comunión con nuestro Señor. Y al final, bueno, yo encuentro como una gran enseñanza en el Evangelio para todos los sacerdotes y también para los padres de familia, que también los sacerdotes atienden a los fieles y los padres de familia pues atienden a sus hijos. Entonces tenemos cierta semejanza. Que el Señor estaba cansado, pero cuando vio la multitud, dice, le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Así también usted, querido papá, que lleva cansado del trabajo, siéntase como Jesús. Tenga compasión, lástima de sus hijos y trate de darles el tiempo. No para estar corrigiendo. Escúcheles, abráceles, ámeles. Y se va a dar cuenta que todo va a ir cambiando. A veces uno quisiera transformarlos de una sola vez. Y eso es lo que le pasa a uno en la homilía. Y esa es la ventaja de estar aquí en internet. Porque aquí uno puede llevarse todo el tiempo. Porque aquí la persona, si ya no tiene tiempo de escuchar, bueno, lo pone en pausa y más tarde lo sigue escuchando. Pero en la misa no. En la misa pues las personas que están allí, muchas de ellas pues tienen que salir luego porque tienen otros compromisos y no pueden estar escuchándonos pues todo el tiempo. Y en cambio aquí en esta plataforma pues eso es lo bonito, que uno puede extenderse sin ningún peligro de, bueno, el que no quiere pues ya no lo ve y tranquilo, pero aquel que quiere llenarse pues lo sigue viendo hasta el final. Por ejemplo, pues ayer pues que algunas personas me decían yo les decía que pudieran llegar hasta el final, que si habían llegado hasta el final, pues que les admiraba, que eran valientes porque me extendí bastante. Y ahora voy por ese mismo rumbo, pero ya voy a terminar. Entonces, que cuando lleguen los hijos, cuando ustedes están en ese cansancio, ustedes puedan ofrecerles esa acogida, no despreciarlos, no decir, ¿sabes qué? Mira, hoy estoy cansado y no te puedo atender. Mañana hablamos. No, trate de escucharles, en que sea un momento. Usted podría decirles, por ejemplo, está bien, te escucho. ¿Qué te pasó? ¿Cómo has estado? Y escúchale. Y luego de pronto se está quedando dormido. Entonces, hijo, tú sabes que yo quisiera tener más fortaleza para escucharte, pero vos te das cuenta. ¿Me das permiso de acostarme y hablamos mañana? Es diferente. Entonces el hijo así, sí, papá, tienes razón. Sí. Yo quizás he sido ingrato en quitarte lo que no debía. Y va a ser un trato como más de amor, más de cariño, más de comprensión mutua. ¿Qué decirle de una vez? Ahorita estoy cansado, alejate. Anda a decirle a tu mamá, allá ve qué haces con ella. Esas actitudes no ayudan y procuremos no tenerlas. Jesús nos enseña. Dice, sintió lástima por ellos que andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Qué maravilloso es el Señor. Él siempre nos recibe, Él siempre nos ayuda y quiere pues ofrecernos a todos, pues ese amor infinito. Ese amor infinito. Dice que tenía lástima porque andaban como ovejas sin pastor. Y
Y eso es maravilloso, darse cuenta que en Jesús siempre vamos a encontrar, pues la fuerza que necesitamos, dice, al desembarcar, el versículo 34, al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaba como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. El Señor ha hecho planes. El Señor ha hecho planes para descansar algún tiempo junto con sus discípulos de las absorbentes tareas apostólicas, pero no puede llevarlos a cabo por la presencia de un gran número de gente que acude a Él con ese deseo de escuchar su palabra. Jesucristo no solo no se enfada con ellos, sino que se siente compasión al ver la necesidad espiritual que tienen. Se muere mi pueblo por falta de doctrina, dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Necesitan instrucción, y esta necesidad quiere subsanarla el Señor por medio de la predicación. Conmueven a Jesús el hambre y el dolor, pero sobre todo le conmueve la ignorancia que el pueblo de Dios tiene sobre él. Como dice aquella alabanza, es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Queridos amigos, sigamos adelante conociendo a Jesús. Sigamos adelante en nuestra vida de fe. Y ahora yo le bendigo con todo el corazón. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si crees que este video puede ayudarle a otra persona, trata de compartirlo para que juntos vayamos creciendo, vayamos conociendo más las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.